El mito de la libertad, Chogyam Trungpa Rinpoche. Capítulo 1, titulado de igual manera, El mito de la libertad. Fantasía y realidad. Si queremos que germinen las enseñanzas completas del budismo en Occidente, debemos en primer lugar comprender los principios elementales del budismo y ejercitarnos en sus prácticas básicas de meditación. Muchas personas miran al budismo como si se tratara de un nuevo culto que los pudiera salvar, permitiéndoles ir por el mundo como quien recoge flores en un hermoso jardín. Pero si queremos recoger flores de un árbol, debemos primero cultivar las raíces y el tronco, lo que significa trabajar con nuestros miedos, frustraciones, decepciones e irritaciones, los aspectos dolorosos de la vida. Hay quienes se quejan de que el budismo es una religión tremendamente pesimista, porque insiste en la importancia del sufrimiento y la aflicción. Por lo general, las religiones hablan de belleza, poesía, éxtasis y dicha. Sin embargo, según el Buda, debemos comenzar experimentando la vida tal como es. Debemos ver la verdad del sufrimiento, la realidad de la insatisfacción. No podemos pasarlas por alto y tratar de examinar solamente los aspectos sublimes y placenteros de la vida. La búsqueda de una tierra prometida, de una isla del tesoro, no hace más que aumentar el sufrimiento. No es posible llegar a tales islas, no es posible alcanzar la realización de esa manera. Por eso, todas las sectas y escuelas del budismo coinciden en que debemos empezar enfrentándonos con la realidad de nuestras circunstancias personales. No podemos empezar soñando, eso no sería más que una evasión pasajera, ya que no es posible evadirse de verdad. En el budismo expresamos la voluntad de ser realistas por medio de la práctica de la meditación. La meditación no es un intento por alcanzar el éxtasis, la felicidad espiritual o la tranquilidad. Tampoco es una lucha por mejorarse. Se trata simplemente de crear un espacio en el que podamos dejar al descubierto y desarmar nuestros juegos neuróticos y autoengaños, nuestras esperanzas y temores ocultos. Para producir este espacio recurrimos a la simple disciplina de no hacer nada. En realidad, es muy difícil no hacer nada. Debemos empezar aproximándonos a este no hacer nada y poco a poco nuestra práctica irá madurando. La meditación es una manera de hacer que afloren en profusión las neurosis de la mente para incluirlas en la práctica. Nuestras neurosis son como abono. En vez de botarlas a la basura, las esparcimos por el jardín y así van formando parte de nuestra riqueza. Cuando practicamos la meditación, no debemos contener demasiado la mente, ni tampoco soltarla del todo. Si tratamos de refrenar la mente, su energía se volverá contra nosotros, y si dejamos que se afloje completamente, se pondrá muy agitada y turbulenta, de manera que dejamos que la mente esté libre, pero manteniendo siempre un elemento de disciplina. Las técnicas budistas tradicionales son sumamente simples. La conciencia del movimiento corporal, de la respiración y de la situación física son comunes a todas las tradiciones. La práctica esencial consiste en estar presente aquí mismo. El objetivo es a la vez la técnica. Estar precisamente en el instante, sin reprimirse ni desenfrenarse. Estar consciente de lo que uno es, de manera muy precisa. La respiración, así como la existencia del cuerpo, son procesos neutros, desprovistos de connotaciones espirituales. No hacemos más que observar su funcionamiento natural. A esta práctica se la denomina samatha. Con ella empezamos a transitar por el hinayana, camino estrecho. Esto no quiere decir que el punto de vista del hinayana sea simplista o limitado. Más bien,
Al ser la mente tan complicada y exótica, tan insaciable su ansia de diversión, el único modo de manejar la mente es llevándola hacia un camino disciplinado que no ofrezca distracciones. Hinayana es un vehículo que nunca anda con exceso de velocidad, siempre sigue su rumbo sin apartarse jamás de él. No hay escapatoria posible, estamos siempre aquí mismo y no existe una salida. Por lo demás, tampoco existe la marcha atrás. La simplicidad del camino estrecho nos permite tener una actitud abierta hacia las situaciones de la vida, porque nos damos cuenta de que es absolutamente imposible evadirlas y por fin aceptamos estar plenamente en el instante presente. Se trata, por tanto, de asumir lo que somos en vez de escondernos de nuestros problemas e irritaciones. La meditación no debe ser un recurso para olvidarnos de nuestras obligaciones laborales. De hecho, la práctica de la meditación en posición sentada nos conecta continuamente con la vida cotidiana. Cuando practicamos la meditación, nuestras neurosis se asoman a la superficie en vez de esconderse en el fondo de la mente. La práctica no permite encarar la vida como algo que es posible manejar. Me parece que la gente tiene tendencia a creer que si solamente consiguiera alejarse de todos los ajetreos de la vida, retirándose a las montañas o a la orilla del mar, entonces sí podría dedicarse de lleno a alguna práctica contemplativa. Sin embargo, despreocuparse de los problemas mundanales de la vida sería como pedir un sándwich sin jamón, simplemente 2 pedazos de pan. Pero no solemos pedir 2 pedazos de pan sin nada. Tiene que haber algo en el medio, algo sustancioso, comestible y sabroso, y el pan es el acompañamiento. A medida que pasa el tiempo, el hecho de volvernos más conscientes de las emociones, de las circunstancias de nuestras vidas y del espacio en el que ocurren, nos permitirá tal vez acceder a una conciencia aún más panorámica. Nuestra actitud se vuelve entonces más compasiva y cálida. Hemos llegado a una aceptación fundamental de nosotros mismos, pero sin perder la inteligencia crítica. Somos capaces de valorar tanto los aspectos felices de la vida como los dolorosos. La relación con las emociones deja de ser un drama. Las emociones son como son, no las reprimimos ni tampoco les damos rienda suelta, sino que sencillamente las reconocemos. Al tomar conciencia de los detalles de manera precisa, nos vamos abriendo a la totalidad compleja de las situaciones. Como un gran río que va a dar al mar, la estrechez de la disciplina desemboca en la apertura de la conciencia panorámica. Meditar es más que sentarnos solos en una postura determinada y atender a procesos simples. Es también abrirnos al entorno en el que ocurren esos procesos. El entorno se convierte en un mensajero que nunca deja de enviarnos señales, que siempre nos está enseñando algo o ayudando a entender. Entonces, antes de gratificarnos con técnicas exóticas, antes de jugar con energías, percepciones sensoriales y visiones llenas de símbolos religiosos, debemos poner en orden nuestra mente. Y esto lo debemos hacer a un nivel fundamental. Cuando emprendemos la práctica, es necesario que recorramos el sendero estrecho de la simplicidad, el camino del Hinayana, antes de aventurarnos por la autopista amplia de la acción compasiva, el camino del Mahayana. Y solo después de haber avanzado mucho por esa autopista, podremos pensar en danzar por los campos, lo que corresponde a las enseñanzas tántricas del Vajrayana. La simplicidad del Hinayana es la base que permite apreciar el esplendor del Mahayana y el colorido extraordinario del Tantra del Vajrayana.
De modo que antes de relacionarnos con el cielo, debemos establecer un vínculo con la tierra y labrar nuestras neurosis más arraigadas. El enfoque del budismo consiste esencialmente en cultivar un sentido común trascendental, en ver las cosas tal como son, sin exagerar nada, ni ponernos a soñar con lo que nos gustaría ser. Decepción. Mientras sigamos un método espiritual que nos prometa salvación, milagros y liberación, estaremos atados por la cadena de oro de la espiritualidad. Es posible que esa cadena nos embellezca con sus incrustaciones de piedras preciosas y su delicada orfebrería, pero no por eso dejará de aprisionarnos. La gente se imagina que puede ponerse la cadena de oro de adorno sin que los ate, pero se engaña si su acercamiento a la espiritualidad radica en el enriquecimiento del ego. Será materialismo espiritual y lejos de ser un proceso creativo, será un proceso suicida. Todas las promesas que hemos escuchado no son más que seducción. Quisiéramos que las enseñanzas resolvieran todos nuestros problemas. Quisiéramos recibir trucos mágicos para lidiar con nuestras depresiones, conductas agresivas y conflictos sexuales. Pero qué sorpresa darnos cuenta de que no va a ser así. Es una decepción muy grande comprender que deberemos trabajar sobre nosotros mismos y nuestro sufrimiento, y que no podemos depender de un redentor o del poder mágico de técnicas yógicas. Es una decepción darnos cuenta de que tenemos que abandonar nuestras expectativas en vez de construir algo sobre el cimiento de las ideas preconcebidas. Debemos permitir que se produzca esa decepción, porque decepcionarse significa renunciar al ego, al logro personal. Uno quisiera presenciar su propia realización, quisiera ver sus discípulos celebrándolo en actitud de veneración y lanzándole flores en medio de portentos, mientras la tierra tiembla y los dioses y ángeles cantan. Eso no sucede nunca. Desde el punto de vista del ego, lograr la realización supone la muerte absoluta, la muerte del ego, la muerte del yo y lo mío, la muerte del observador. Es la máxima decepción, el chasco total. Andar por el camino espiritual es doloroso. Siempre hay que ir desenmascarándose, hay que quitarse una máscara tras otra, sufrir insulto tras insulto. Una serie de decepciones nos incita a abandonar la ambición. Nos vamos desmoronando cada vez más, hasta que al final tocamos fondo y nos relacionamos con la cordura fundamental de la tierra. Nos reducimos a lo más humilde y pequeño, un granito de arena perfectamente simple, sin ninguna expectativa. Una vez que tocamos fondo y entramos en contacto con la tierra, ya no tienen cabida los sueños e impulsos frívolos, y al fin nuestra práctica se vuelve manejable. Aprendemos a preparar una taza de té correctamente y a caminar derechos sin tropezarnos. Enfrentamos la vida de una manera mucho más sencilla y directa, y las enseñanzas que recibimos o los libros que leemos cobran sentido práctico. Nos dan confianza y nos estimulan a seguir actuando como granitos de arena, tal como somos, sin expectativas y sin sueños. Hemos escuchado muchas promesas, hemos oído numerosas descripciones deslumbrantes de lugares exóticos, hemos tenido tantos sueños. Sin embargo, desde el punto de vista del grano de arena, eso no tiene ni la más mínima importancia. Somos apenas una minúscula partícula de polvo en el universo. Pero al mismo tiempo, nuestra situación se ha vuelto muy amplia, hermosa y práctica. En realidad, es como una invitación a una fuente de inspiración. Si somos un granito de arena, el resto del universo, es decir, todo el espacio, es nuestro.
porque no estamos obstruyendo, invadiendo ni poseyendo nada. Lo que hay es un espacio inmensamente abierto. Uno es el emperador del universo porque es un grano de arena. El mundo se vuelve muy simple y además muy digno y abierto, porque la inspiración proviene de la decepción, que es algo que está libre de la ambición del ego. Sufrimiento. Comenzamos nuestra andanza espiritual haciendo preguntas, poniendo en tela de juicio nuestros engaños. Estamos siempre inciertos en cuanto a lo que es real y a lo que no lo es, lo que es felicidad y lo que es desgracia. Esto es algo que vivimos momento tras momento, año tras año, a lo largo de la vida. Seguimos haciendo preguntas hasta que al fin nuestras preguntas se empiezan a agriar y pudrir. Se convierten en dolor. El dolor aumenta a medida que las preguntas se vuelven más contundentes y las respuestas más evasivas. Al ir madurando de una manera u otra, nos empezamos a preguntar ¿cuál es el sentido de la vida? Quizás podríamos contestar, ¿qué cosa no forma parte del sentido de la vida? Todo es vida, pero esa salida es demasiado mañosa, demasiado astuta, y la pregunta permanece intacta. Podríamos decir que el sentido de la vida es existir. Muy bien, pero ¿con qué fin? ¿Qué buscamos en la vida? Hay quienes afirman que el sentido de la vida está en orientar nuestros esfuerzos y energías hacia metas elevadas, tales como viajar a la luna, alcanzar la realización, ser un gran profesor, científico o místico, mejorar el mundo, descontaminar el planeta. Tal vez ese sea el sentido de la vida, trabajar mucho para lograr algo. Debemos descubrir la sabiduría y compartirla con los demás. O quizás debamos crear un orden político mejor y reforzar la democracia para que todos los seres humanos sean iguales y cada cual tenga el derecho de hacer lo que quiere dentro de los límites de una responsabilidad mutua. Tal vez deberíamos perfeccionar nuestra civilización al máximo para hacer de este mundo un lugar fabuloso, un centro de sabiduría y realización espiritual, de conocimientos y altos desarrollos tecnológicos. Todos tendrían alimentos en abundancia, las viviendas serían cómodas y la convivencia agradable. Seríamos personas refinadas, pudientes y felices. No habría discordias, guerras ni pobreza. Tendríamos intelectos tan inmensamente fecundos que conoceríamos todas las respuestas y todas las explicaciones científicas desde el origen de la medusa hasta el funcionamiento del cosmos. No me estoy burlando de esa mentalidad en absoluto, pero ¿acaso hemos pensado en el sentido de la muerte? El complemento de la vida es la muerte. ¿Lo hemos considerado? El mensaje mismo de la muerte es doloroso. Si alguien le pidiera a su hijo de 15 años que redactara su testamento, nos parecería de lo más absurdo. A nadie se le ocurre. Nos negamos a reconocer la muerte. Sin embargo, nuestros ideales más nobles y nuestras elucubraciones acerca del sentido de la vida y las formas más avanzadas de civilización carecen de sentido práctico si no tomamos en cuenta los procesos de nacimiento, sufrimiento y muerte. En cada instante están presentes el nacimiento, el sufrimiento y la muerte. El nacimiento es abrirse a una situación nueva. Inmediatamente después del nacimiento viene una sensación refrescante, de frescor, como lo que se siente en la madrugada al ver despuntar el alba. Los pájaros se despiertan y comienzan a cantar, el aire está fresco y empezamos a distinguir ya las siluetas borrosas de los árboles y los cerros. A medida que sale el sol, el mundo se torna más claro y nítido. Observamos cómo el sol se va poniendo cada vez más rojo hasta que finalmente irradia una luz blanca y brillante. Nos gustaría prolongar la aurora y el amanecer e impedir que el sol salga completamente para así quedarnos con esa promesa tan radiante.
pero por mucho que querramos, es imposible. Nadie lo ha logrado nunca. Luchamos por mantener esa situación nueva, pero al final no conseguimos agarrarnos de nada y morimos. Después de la muerte viene un hiato antes del próximo nacimiento. Pero incluso ese hiato se llena de un montón de cháchara subconsciente, de incertidumbre acerca de nuestro curso de acción, hasta que de pronto nos agarramos a una situación nueva y volvemos a nacer. Ese proceso lo repetimos sin cesar una y otra vez. Desde ese punto de vista, cuando una mujer da a luz a una criatura, si quisiera realmente apegarse a la vida, no debería cortar el cordón umbilical después del parto. Sin embargo, tiene que hacerlo. El nacimiento es una expresión de la separación entre madre e hijo. O bien la madre presenciará la muerte de su hijo, o bien el hijo la muerte de su madre. Por muy lúgubre que parezca, esta manera de enfrentar la vida es cierta. Cada movimiento nuestro expresa el nacimiento, el sufrimiento y la muerte. En la tradición budista se distinguen 3 categorías de sufrimiento o dolor: el dolor omnipresente, el dolor de la alternancia y el dolor del dolor. El dolor omnipresente es el dolor general de la insatisfacción, la separación, la soledad. Estamos solos, somos seres aislados y no podemos volver a crear un cordón umbilical. No podemos decir que nuestro nacimiento fue solamente un ensayo general. Ya sucedió, de manera que el dolor es inevitable mientras haya discontinuidad e inseguridad. El dolor omnipresente es la frustración general que proviene de la agresión. Poco importa si somos corteses o bruscos o si aparentamos ser felices o infelices. Mientras sigamos aferrados a nuestra existencia, seguiremos siendo un montón de músculos tensos, intentando protegerse. Eso genera incomodidad. Tenemos tendencia a sentir que nuestra experiencia es un tanto molesta. Incluso si somos personas independientes y no nos falta el dinero, la buena comida, el abrigo o la amistad. Sigue existiendo esa cosita en nuestro ser que nos estorba, esa protuberancia de la que nos tenemos que proteger y esconder constantemente. Debemos evitar por todos los medios meter la pata, aunque ni siquiera sepamos realmente cuál sería esa metedura de pata. Existe una especie de consenso universal de que hay algo que debemos ocultar, algún error garrafal que debemos evitar. Es algo indecible. Contra toda lógica nos sentimos vagamente amenazados. En el fondo, por muy felices que seamos, somos personas cautelosas e irritables. No queremos realmente quedar al descubierto, ni tampoco queremos realmente toparnos con esa cosa, aunque no sepamos muy bien lo que es. Claro que podemos tratar de racionalizar esa sensación diciendo: anoche no dormí muy bien y hoy me siento mal. Por eso no quiero hacer nada complicado, podría meter la pata. Pero esas justificaciones no son válidas. Si nos preocupa la posibilidad de meter la pata, no es solo porque queremos ocultar algo, sino porque estamos profundamente contrariados. Nos da rabia esas partes privadas, inconfesables, que no queremos exponer. Si solo pudiera deshacerme de esa cosa, sentiría un alivio enorme, me sentiría libre, pensamos. Ese dolor fundamental toma un sinnúmero de formas. El dolor de perder un amigo, el dolor de tener que atacar a un enemigo, el dolor de ganarse la vida, el dolor de aspirar al reconocimiento social, el dolor de lavar los platos, el dolor del deber, el dolor de sentir que hay alguien que nos mira por encima del hombro, el dolor de darnos cuenta de que no hemos sido eficientes, el dolor del fracaso, el dolor de las relaciones de todo tipo. Luego, además del dolor omnipresente, está el dolor de la alternancia, que consiste en darse cuenta de que uno lleva una carga. A veces nos da la impresión de que la carga ha desaparecido, porque nos sentimos libres.
Ya no nos parece necesario seguir esforzándonos. Pero esa sensación repetitiva y recurrente de alternancia entre dolor y alivio, entre cordura e insensatez, es en sí misma dolorosa. Es muy doloroso volver a echarse la carga al hombro. Por último, está el dolor del dolor, que es la tercera categoría. De partida nos sentimos inseguros, sentimos incertidumbre acerca de nuestro territorio. Para colmo, de tanto preocuparnos por nuestra condición, nos sale una úlcera. Salimos corriendo al médico para tratarnos la úlcera y nos torcemos el dedo gordo del pie. Resistir el dolor no hace más que aumentar su intensidad. Los 3 tipos de dolor se suceden rápidamente y están siempre presentes en la vida. Primero está el dolor fundamental. Luego viene el dolor de la alternancia, que hace que el dolor aparezca, desaparezca, luego vuelva a aparecer. Finalmente está el dolor del dolor, el dolor de todas las situaciones de la vida que rechazamos. Por ejemplo, decidimos irnos a París de vacaciones, pensando en pasarlo bien, pero algo falla. Nuestro viejo amigo francés sufre un accidente, está hospitalizado y su familia anda muy angustiada, incapaz de ofrecernos el tipo de hospitalidad que estábamos esperando. Nos vemos obligados a alojarnos en un hotel, pero es un gasto que no podemos permitirnos porque se nos está acabando el dinero. Decidimos entonces cambiar dinero en el mercado negro y nos estafan. Y nuestro famoso amigo, el del accidente, el que está hospitalizado, de pronto nos toma antipatía y nos considera molestos. Decidimos regresar a casa, pero tampoco eso es posible, ya que todos los vuelos han sido anulados debido al mal tiempo. Estamos realmente desesperados. Cada hora, cada segundo cobra una importancia enorme. Paseamos de un lado a otro en el aeropuerto y falta poco para que venza el visado. Tenemos que abandonar el país cuanto antes, pero nos resulta sumamente difícil explicarle todo esto a las autoridades porque no hablamos francés. Situaciones como esa son muy frecuentes. Andamos a toda prisa, tratando de sacudirnos el dolor, pero únicamente conseguimos aumentarlo. El dolor es algo muy real. No podemos fingir que somos personas completamente felices y seguras de sí mismas. El dolor es un compañero constante. Está siempre ahí y no cesa. El dolor omnipresente, el dolor de la alternancia y el dolor del dolor. Si lo que buscamos es eternidad, felicidad o seguridad, entonces nuestra experiencia de vida será una experiencia de dolor, de dukkha o sufrimiento. Ausencia de ego. Es precisamente el esfuerzo por asegurar la felicidad y mantenerse a sí mismo en relación a algo lo que constituye el proceso del ego. Sin embargo, este esfuerzo es vano, porque en nuestro mundo aparentemente sólido aparecen frecuentes grietas y surgen a cada rato ciclos de muerte y renacimiento, cambios constantes. La sensación de continuidad y solidez del yo es una ilusión. En realidad no existe eso que llamamos ego, alma o atman. Lo que produce el ego es una sucesión de confusiones. El proceso que denominamos ego consiste, en realidad, en un chispazo de confusión, un chispazo de agresión, un chispazo de avidez, ninguno de los cuales existe fuera del momento. Como nos resulta imposible aferrarnos al momento presente, tampoco conseguimos aferrarnos al yo, lo mío, y convertirlos en entidades sólidas. La experiencia que tenemos de nosotros mismos, relacionándonos con otra entidad, no es más que una discriminación momentánea, un pensamiento fugaz. Si generamos estos pensamientos fugaces con suficiente rapidez, lograremos crear la ilusión de continuidad y solidez. Es como ver una película. Las imágenes individuales se suceden con tal rapidez que se produce la ilusión de un movimiento continuo. Es así como nos formamos la idea,
la idea preconcebida de que el yo y el otro son sólidos y continuos. Una vez concebida esa idea, manipulamos nuestros pensamientos para confirmarla y miramos con recelo cualquier evidencia contraria. Son el miedo de exponernos y la negación de la impermanencia lo que nos encadena. Solo si reconocemos la impermanencia tendremos la oportunidad de morir y el espacio para renacer, y podremos apreciar el proceso creativo de la vida. La comprensión de la ausencia de ego se produce en 2 fases. La primera, percibimos que el ego no existe como entidad sólida, que es impermanente y está continuamente cambiando, y que son nuestros conceptos los que le dan esa solidez aparente. Así llegamos a la conclusión de que el ego no existe, pero con ello hemos formulado un concepto sutil, el de la ausencia de ego. Aún queda el observador de la ausencia de ego, un observador que se identifica con ella para mantener su propia existencia. En la segunda fase, entonces, debemos penetrar ese concepto sutil y renunciar al observador. La verdadera ausencia de ego es la ausencia del concepto mismo de ausencia de ego. En la primera fase, tenemos aún la sensación de que hay alguien que percibe la ausencia de ego. En la segunda, el que percibe también deja de existir. En la primera fase nos damos cuenta de que no hay entidad fija, pues todo existe en relación a otra cosa, y luego, en la segunda fase, nos damos cuenta de que la noción misma de relatividad exige un observador que la perciba y la confirme, lo que a su vez introduce un nuevo tipo de relatividad, el binomio observador-observado. Decir que la ausencia de ego existe porque las cosas están continuamente cambiando es un argumento poco convincente, ya que aún nos estamos aferrando al cambio como si se tratase de algo sólido. La ausencia de ego no es meramente la idea de que la existencia de la discontinuidad significa que no hay nada a que aferrarse. La verdadera ausencia de ego implica también la inexistencia de la discontinuidad, de manera que tampoco es posible aferrarse a la idea de discontinuidad. Es más, la discontinuidad no es una realidad operativa. Nuestra percepción de la discontinuidad es el producto de la inseguridad. Es un concepto, como lo es también cualquier idea de que los fenómenos tienen una unidad subyacente o inherente. La idea de la ausencia de ego ha sido utilizada más de una vez para disfrazar la realidad del nacimiento, el sufrimiento y la muerte. El problema radica en que una vez que nos formamos una idea de la ausencia de ego y también del nacimiento, el sufrimiento y la muerte, entonces es muy fácil distraernos y justificarnos diciendo que el dolor no existe, puesto que no existe un ego para vivenciarlo, y que el nacimiento y la muerte no existen, puesto que no existe nadie para presenciarlos. Eso no es más que escapismo barato. La filosofía del Sunyata ha sido frecuentemente desvirtuada por argumentos de esta laya. Puesto que no existe un ser que sufra, ¿qué más da? Si sufres, debe ser una ilusión tuya. Esto no es más que una opinión, es pura especulación. A pesar de todas nuestras lecturas y reflexiones, ¿somos realmente capaces de permanecer impávidos cuando sufrimos de verdad? Por supuesto que no. El sufrimiento es más fuerte que nuestras opiniones triviales. Una verdadera comprensión de la ausencia de ego va más allá de toda opinión. Solo si renunciamos a la noción de ausencia de ego, podremos vivenciar plenamente el dolor, el nacimiento y la muerte, porque al hacerlo desaparecen los rodeos filosóficos. En el fondo, lo que debemos hacer es abandonar por completo los puntos de referencia, todos nuestros conceptos acerca de lo que es o lo que debería ser.
Solo entonces será posible vivenciar directamente la naturaleza singular de los fenómenos en toda su fuerza. Habrá un espacio muy amplio para vivenciar las cosas, para dejar que la experiencia nazca y se acabe. El movimiento se produce dentro de un espacio inmenso. Si no interferimos en las cosas que surgen, placer, dolor, nacimiento, muerte, etcétera, etcétera, podremos vivenciarlas con todo su sabor. Sean dulces o amargas, las experimentaremos de verdad, sin paliativos filosóficos ni actitudes emocionales que les den un tono agradable o presentable. Nunca nos quedaremos atascados en la vida, ya que ésta siempre nos ofrecerá alguna oportunidad de ser creativos o algún incentivo que nos obligue a improvisar. Lo irónico es que si conseguimos ver la ausencia de nuestro ego con claridad, si logramos reconocerla, descubriremos tal vez que el sufrimiento contiene felicidad, que la impermanencia contiene continuidad o eternidad, y que la ausencia de ego contiene una cualidad concreta, la solidez del ser. Claro que esas cualidades trascendentales, la felicidad, la eternidad y el ser, no tienen nada que ver con fantasías, ideas o miedos.